No es autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento, Señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, a Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle al gran desconocido, y no existen palabras que puedan describirlo. Solo abre tu corazón, solo déjate abrazar para conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, a Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle al gran desconocido, y no existen palabras que puedan describirlo. Solo abre tu corazón, solo déjate abrazar para conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. A Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle al gran desconocido, y no existen palabras que puedan describirlo. Solo abre tu corazón, solo déjate abrazar para conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. Tienes que creerle. La fe es la salida. Una puede cambiar. Solo una. Solo abre tu corazón. Solo déjate abrazar para conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. Hay que vivirlo. de octubre
del año 2024 y aquí estamos para analizar todo el contexto que vive la Iglesia Católica en Nicaragua. Hay mucho que decir, importantes acontecimientos que están ocurriendo en nuestra Santa Iglesia Católica y por supuesto tendremos todo el análisis que corresponde a la altura también que corresponde. Denis, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá este sábado. Gracias, Marco, y gracias a todos los amigos que siempre están pendientes de Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Denis, me gustaría iniciar este programa hablando respecto a algo que ha sorprendido bastante, ¿no? La declaración de un sacerdote de Jinotega que se llama Rafael Ríos. ¿Por qué digo que ha sorprendido? Porque contrario a lo que ha vivido la iglesia, contrario a lo que se ha documentado, el sacerdote afirma que en Nicaragua no existe persecución religiosa. Y al momento en que lo dice, él se encuentra a la par de los diputados de la Asamblea Nacional, que es dominada por el Hoy, un día sandinismo, memorable y para a la darle gracias par a de la Dios junta directiva de porque hay ese paz, poder del Estado. ¿Qué porque significa amamos la esto? paz y porque ¿Será luchamos por que la estaba paz. coaccionado o Por será que estos este momentos históricos sacerdote que lo vivimos de hizo unidad y fortaleza, de forma espontánea, lo donde nos sentimos expresó también porque así lo fortalecidos por cree? cada uno de Y ustedes? aquí me gustaría Y tu ojalá análisis que este día respecto a estas honorable en palabras, Denis. conmemoración Primero que todo, de Benjamín conocemos a este Celedón, sacerdote, padre Rafael Ríos, con en todo el Jinotega. respeto, lo que voy a decir, Marco, quisiera empezar quitémonos de la agradeciéndole a mente dos lo que muchos sacerdotes que se dicen, tomaron el tiempo de escribirme para decirnos, que en para Nicaragua hay expresar persecución. que le habían dado seguimiento a nuestro programa del sábado pasado. Quiero enviarles un saludo. No me pidieron omitir su nombre. Quiero agradecer dos sacerdotes exiliados. Me dijeron, vimos tu programa, vimos el programa que están haciendo con Marco, muy bueno, y queremos agradecerles por el trabajo que están haciendo por la iglesia. Les envío un gran abrazo y estoy seguro que el día de hoy también van a disfrutar de esta programación. En primer lugar, quisiera decirte que en el caso específico del padre Rafael Río, no se trata de una persona que tenga miedo, que esté coaccionada o que en este momento haya expresado o haya negado una verdad tan evidente como la persecución religiosa que existe en Nicaragua. Un miembro de la parroquia San Juan Bautista, que es la catedral Hoy, de un día Jinotega, memorable para darle el día gracias de a ayer me Dios escribía y me decía, porque hay paz, qué triste es escuchar al porque padre amamos la Rafael paz Ríos decir que no y hay porque luchamos persecución por la paz. religiosa, cuando hace pocos Por estos días momentos ha históricos sido que secuestrado vivimos el de padre unidad y Asdrúbal fortaleza, Celedón, donde nos secretario de sentimos Monseñor también Carlos fortalecidos Enrique por cada y uno de ustedes. administrador Y del ojalá santuario de Esquipula que en la este día ciudad de Jinotega. honorable en conmemoración de Benjamín Obviamente, Celedón, esta es una negación a la con todo el verdad y respeto, por lo que voy a decir, consecuencia es un pecado que quitémonos de la atenta contra mente la lo que autoridad de muchos la dicen, iglesia. Ahora, el que en historial Nicaragua hay del persecución padre Rafael religiosa. Río no es reciente. La En persecución el año religiosa se da cuando es 2010, por odio a la cuando fe era el y se vicario persigue de la a parroquia todos San aquel que se Sebastián de llama hijo de Yaní, Dios. siendo el Cuando párroco se delinque y se comete un el delito, paga el que padre cometa el delito. Vázquez de Pero feliz no es la memoria. iglesia, todos somos iglesia. La parroquia la Y hoy asumió tenemos otro que darle gracias a sacerdote después Dios, de la muerte del padre porque Vázquez y el gracias vicario de a esta héroes como parroquia era Benjamín, precisamente el hoy padre Ríos. estamos en paz. Hoy podemos Por rezar a órdenes del Dios obispo en ese y año sentirnos hijos de 2010, Dios. él tenía que salir de la Démosles parroquia de infinitas Yaní. gracias Estoy a hablando Dios por este 2010, momento especial en nuestra hace vida y nuestra 14 años. historia. En el nombre del Padre Rafael y del Río Hijo y del organizó a los Espíritu Santo. CPC Amén. y se Hoy, tomaron un la día parroquia de San memorable para Sebastián darle de gracias a Yaní, Dios porque hay paz, destruyeron la puerta principal y querían porque obligar amamos al la obispo a paz dejar a Rafael Río en Yaní, y en San porque luchamos Sebastián de por la Yaní. paz. Y Monseñor Carlos Por Enrique les estos dijo, momentos históricos Marco, que aquel vivimos de famoso unidad y lema, fortaleza, el pueblo presidente, no, donde nos los consejos sentimos del poder también ciudadano, los fortalecidos por CPC, cada uno de ustedes. las personas que se cargan Y de denunciar ojalá a sus mismos que hermanos. este día honorable en Y Monseñor Carlos conmemoración Enrique Herrera les de dijo, en la Benjamín Celedón, iglesia mando yo. Esa voz con potente todo de el respeto, Monseñor, lo que voy a decir, Monseñor Carlos Enrique se quitémonos de hizo la respetar en mente ese lo que año muchos dicen, 2010, como siempre lo ha hecho Monseñor Carlos Enrique, que en Nicaragua hay con toda la persecución actualidad que religiosa. Cristo le ha dado y con toda la objetividad de su ministerio. Imagínate, estamos hablando en un contexto donde todavía el régimen sandinista andaba con el crucifijo, Ortega y Murillo todavía iban a comulgar.
del año 2010. O sea, aparentaban, no se habían quitado la máscara todavía. Muchos nicaragüenses ya lo sabíamos, pero andaban aparentando que eran cristianos. Ya en ese contexto, el padre Ríos estaba organizando los CPC en San Sebastián de Yalí. Eventualmente ha sido el propagandero oficial de Leónidas Centeno en todas las actividades de Leónidas Centeno, sin excepción. Quien va a bendecir estos actos partidarios, estos mitines políticos, es el padre Rafael Ríos. Ahí lo pueden ver en todas las imágenes que publican los medios de propaganderos del Frente Sandinista. Los mismos lo vienen publicando. O sea, el padre Ríos no es una persona que en este momento de persecución religiosa haya dicho algo, sino porque él tiene esa ideología del mal y siempre ha estado en contra de la autoridad del obispo. Siempre ha estado en contra de la iglesia. Me escribía un sacerdote y me decía, hermano, por dinero hay mucha gente, y me extrañó la frase viniendo de un sacerdote, pero obviamente esto indigna, ¿no? Tantos sacerdotes secuestrados en Jinotega, solo en Jinotega, el padre Sandino, el padre Cristóbal, el padre Damián, secuestrados, obligados al exilio, el padre Eliar Pineda y otros sacerdotes, y que venga un sacerdote a decirnos a nosotros que no hay persecución religiosa. Por favor, se necesita ser cínico, se necesita pensar que el pueblo es tonto, ¿no? Que la iglesia es tonta, para ver que los sacerdotes están siendo secuestrados. Cáritas de Jinotega fue cerrado. Hoy, un día memorable para darle gracias a Dios. De la Iglesia Católica en Jinotega fueron cerradas. Porque hay se paz. le quitó la personería jurídica. Porque amamos la paz. A los belemitas de Jinotega. Y porque luchamos por la paz. A las de Santa Luisa de Marillac, de San Sebastián de Por Yalí, estos momentos históricos que vivimos de unidad y fortaleza. A los OFM y a los terciarios donde que nos trabajan sentimos en San también Rafael del Norte fortalecidos por cada uno de ustedes. Y no existe persecución religiosa. Y ojalá fueron este día honorable todas las procesiones, no solamente en Jinotega, sino en toda Nicaragua. Yo me gustaría preguntarle al padre con todo Rafael, respeto lo que voy a decir con el Via Crucis? Quitémonos de la mente lo que muchos dicen. Maximiliano María Colbe, en la ciudad de Jinotega. Y a lo mejor, sí, por estas declaraciones que escuchamos ayer, a lo mejor la persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe, pero y se persigue a todos aquel que se llame hijo de Dios. Que se enmarca, cuando se delinque y se comete un delito, en esta declaración, paga el que comete el delito. Por eso decía, pero no es la iglesia, todos somos iglesia. Fue una sorpresa escuchar a un sacerdote. Y hoy tenemos que darle gracias a Dios. Probablemente no conocían, decir, gracias no existe libertad, existe más bien libertad religiosa en Nicaragua. No hay tal persecución como hoy podemos algunos. Rezar a Dios. Yo quisiera analizar y sentirnos hijos de Dios. Las palabras de este sacerdote. Démosles infinitas gracias a Dios por este momento especial en nuestra vida y nuestra historia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, hoy un día memorable para darle gracias a Dios. Lo que ha sucedido en la diócesis de Jinotega específicamente. Y además este cura decía que quienes han cometido delitos son los que han sido castigados. Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando, ¿qué delitos cometieron las religiosas a las que les cancelaron la personería jurídica? ¿Qué delitos cometieron, por ejemplo, los miembros de la Asociación Radio María para cerrar la radio? ¿Qué delito comete un laico al participar de las liturgias de nuestra Iglesia Católica? Es decir, a ver, tampoco hay que ser ciegos. Mucha gente de la que ha estado, que ha sido criminalizada y ha sido perseguida, ha sido por el simple hecho de defender incluso a un obispo. Tal es el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Al obispo lo detuvieron, el pueblo oró, el pueblo pedía su libertad, y eso también es cometer delito, le preguntaría yo a este sacerdote. Ahora bien, mencionaba en otra parte de estas palabras. Dice él, y esto me sorprendió muchísimo, que en el país tenemos paz, así, tenemos paz gracias a héroes como Benjamín Celedón. Y yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, nuestra figura como cristianos y nuestro príncipe de la paz es Jesucristo. ¿Por qué nosotros vamos a poner a un humano, que en este caso un guerrillero, Benjamín Celedón,
o darle gracias por la paz. No, la paz, como ha dicho el Papa Francisco, la construimos todos, y la paz, la primera que ha promovido la paz ha sido la iglesia. Entonces, hay cosas que este cura dice y que uno se queda sorprendido, pues, porque en qué país vivirá, en qué burbuja vivirá. Ahora, llama también poderosamente la atención que este mismo discurso de una realidad paralela es el que asume el régimen sandinista. Por De ahí hecho, podemos guiarnos. Marco, cuando yo escuché al padre Rafael Río, no sé si estaba escuchando al padre Rafael Río o a Rosario Murillo, porque es exactamente las mismas palabras mentirosas, las mismas palabras Hoy, un día que quieren memorable opacar para la darle gracias a realidad. Dios Por favor, porque hay paz, hablar de paz porque amamos en la paz Nicaragua, vivimos en y paz, porque luchamos obviamente, por la vivimos en paz. paz bajo un sistema Por estos momentos represivo donde históricos que nadie puede decir vivimos nada. de Esa es unidad la y paz fortaleza, que quiere, de la que habla el donde padre nos sentimos también Rafael fortalecidos por Ríos. cada uno Y Y de ahora, también ustedes. pone, por Y ejemplo, ojalá lo que decía este día aquí, yo creo que he honorable mencionado en en algunos programas, conmemoración el problema de de la Benjamín idolatría Celedón, a Ortega y Murillo. Y es precisamente lo que está haciendo con todo el Rafael Ríos, respeto lo que voy idolatrar a a decir, Ortega y Murillo. No son la máxima quitémonos de expresión. la mente, Y yo creo que no se atrevió a decir gracias al comandante y a la compañera, y de último momento su subconsciente le dijo Benjamín Celedón. Pero la frase que iba a decir Rafael Ríos es: vivimos en paz gracias al comandante y a la compañera. Es la frase real. Porque te comento algo. Cuando llegó la imagen de Nuestra Señora de Fátima desde Europa a peregrinar, desde España exactamente a peregrinar a la diócesis de Jinotega, el padre andaba su bandera roja y negra en su camioneta. O sea, hasta ese nivel de descaro ha tenido. Por consecuencia, no nos podemos asustar que hoy le dé gracias a Ortega y Murillo, a Benjamín Celedón, obviamente, en una distorsión total de la historia, y no a Jesucristo, no el modelo de Jesucristo, porque este sistema totalitario, Ortega y Murillo, no es cristiano. O sea, no se le puede decir gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, que eso es lo que los cristianos hacemos. No se le está permitido, ni siquiera esa libertad tiene el Padre de decir gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen María. No tiene esa libertad, tiene que agradecerle a las personas de su afinidad política. ahora, él mencionaba también, iglesia, decía él, iglesia somos todos. Y perseguir a los cristianos ocurre cuando únicamente por profesar su fe de manera pública, por el hecho de ser cristiano, ahí es donde hay una persecución religiosa. Pero si iglesia somos todos, ¿a quiénes ha perseguido el régimen sandinista? No ha sido a la iglesia. Desde obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, a todo nivel ha perseguido el régimen sandinista. Y ha sido evidente y ha sido documentado en informes como el de la doctora Marta Patricia Molina. Estuve leyendo y decía más de 800 casos de agresiones y ataques contra religiosos y religiosas han ocurrido en Nicaragua. Y estos 800 casos, más que un número, tienen un nombre y tienen un apellido, que en muchos de los casos, quizá por proteger la identidad de la persona y por garantizar la seguridad, no se pueden divulgar. Pero ahora también nos ponemos a pensar, en todas las diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Nicaragua, ¿a qué diócesis no ha perseguido el régimen sandinista? Si incluso la diócesis de León, donde Monseñor René Sándigo se le señala de ser afín al régimen sandinista. A Monseñor René Sándigo lo asedian, a Monseñor René Sándigo lo limitan, a Monseñor René Sándigo están siempre constantemente vigilados por gente del gobierno o por la misma policía. Entonces pregunto yo a este sacerdote, ¿dónde es que dónde ve él que no existe persecución religiosa? Otro dato muy importante en términos generales, cuando el régimen sandinista congeló las cuentas a todas las diócesis de Nicaragua, que hasta el momento estamos esperando los supuestos resultados de una exhaustiva investigación de supuesto lavado de dinero y no sé qué. ¿Dónde están las evidencias?
¿O será que al padre no le Hoy, no ve un día noticias? ¿O memorable será que el para darle padre no gracias está a Dios informado y no está junto al clero de porque hay la paz, diócesis de Jinotega? Pregunto porque yo amamos la a paz este sacerdote. y porque luchamos por la paz. Yo pienso que el Por padre estos Rafael momentos Río está históricos jugando que un papel vivimos de unidad y fortaleza, peligroso en la diócesis de Jinotega. donde nos Recuerdo sentimos cuando también fortalecidos secuestraron por cada uno de a ustedes. uno de los padres, al Y padre ojalá Sandino, si no me este equivoco, día al padre honorable Cristóbal, en pero yo estaba conmemoración pendiente, de al Benjamín siguiente día Celedón, había reunión de clero. Y yo estuve con todo el pendiente respeto, de lo que voy a investigar decir, con mi fuente quitémonos de la qué iba a mente decir lo que la muchos diócesis, qué dicen, iba a decir el obispo, qué iban a decir los sacerdotes. que en Y me Nicaragua hay persecución sorprendí, religiosa. me sorprendí. La Y me dijeron persecución no tocar religiosa en se ese da tema. cuando es El por día antes odio a habían la secuestrado a fe un y sacerdote, se hubo reunión de persigue a clero todos que se hace aquel una que vez se al llama mes hijo de y no se Dios. tocó el tema del secuestro de un sacerdote. Y yo le preguntaba a mi fuente, ¿por qué no hubo, por qué no se planteó una situación tan grave? Y dice, porque existen personas a las cuales no confiamos, no se confía. Y hoy, esta fuente, ¿no? A mí no me dice nombre, pero obviamente por la víspera se saca el día. Yo pienso que cuando el padre Rafael también habla de estos delitos, ¿no? El que comete un delito, en un momento determinado habría que preguntarle frente al padre Sandino, frente al padre Cristóbal, frente al padre Damián Moratori, frente al padre Asdrúbal, frente al padre Eliar Pineda y los demás sacerdotes que han salido de la diócesis, preguntarle, ¿cuáles son los delitos que cometieron por los cuales el régimen los secuestró? ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron los delitos que cometieron las hermanas de Santa Luisa de Marillac? Humildes hermanas que trabajaban en un colegio católico en San Sebastián de Yalí y las rodeó la policía. ¿Cuál es el delito que cometieron? Irónico, ¿no? Este instituto era atendido en su momento por las hermanas de Santa Luisa de María y quien atendía pastoralmente esta comunidad era Rafael Río, el padre Rafael Río. O sea que conocía el trabajo que hacían las hermanas. O sea, conoce el trabajo espiritual que hacen o conoce el delito por el cual se les quitó la personería jurídica. Yo pienso que en la historia y cuando las cosas vuelvan a su lugar y volvamos a la democracia en Nicaragua, el padre Rafael va a tener que dar muchas explicaciones de sus palabras del día de ayer. Va a tener que decirle a sus mismos hermanos, a su misma comunidad, a sus mismos feligreses que son reprimidos, ¿por qué expresó esas palabras? Porque ahí hay feligreses, me lo comentaba un sacerdote, hay muchos hermanos en los cuadros pastorales, exactamente en la diócesis de Jinotega, Renovación Carismática y el Camino Neocatecumenal, que están ahí calladitamente colaborando con el gobierno, porque no les queda de otra. No son sandinistas, tienen miedo, están sobreviviendo por sus hijos. Entonces tienen que decirle, sí, padre, cómo no, las cosas están bonitas. No porque estén de acuerdo, sino porque tienen miedo. Ahora, hay que mencionar también, y esto supe poco después de averiguar quién era este sacerdote, que llamó poderosamente la atención porque la iglesia ha tenido, digamos, una postura clara de los hechos que están ocurriendo en Nicaragua en cuanto a la persecución religiosa, pero él viene a ser una voz disonante, ¿no? En todo esto. Y pude averiguar, pude constatar de que este sacerdote es el mismo que bautizó o que participó en el bautizo del hijo o hija de Camila Ortega, la hija justamente del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, ¿qué quiero traer a colación? Que este sacerdote ha estado realmente vinculado, según lo que podemos ver en términos públicos, con el poder. Y al parecer esta cercanía con el poder lo ha comprometido muchísimo a hoy, poder dar un este día tipo de memorable para darle gracias declaraciones. a Dios Ahora, alguien podrá decir, bueno, porque él hay es paz, sacerdote y no le puede negar el porque bautizo amamos a la una paz criatura. Y estoy y porque completamente de luchamos acuerdo. por O la sea, paz. no vamos a discutir esa parte, Por estos momentos porque históricos que los sacramentos vivimos no se de le unidad y niegan a fortaleza, nadie, y menos Exactamente. a una criatura. donde nos Pero lo sentimos que yo también traigo a colación fortalecidos por es cada uno de el ustedes. vínculo entonces que estamos Y ojalá encontrando este día entre este honorable en religioso y conmemoración entre los de Benjamín perseguidores Celedón,
de la misma Iglesia Católica. Con todo el respeto, lo que voy a decir. Exactamente, tú lo has dicho, Marco. Quitémonos de la mente lo que muchos dicen. De Managua fueron los que bautizaron que en Nicaragua hay persecución religiosa. De Ortega y Murillo. La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todos aquel que se llama hijo de Dios. Si un sacerdote cuando se delinque y se comete un delito, debe llevar un permiso paga el que comete el delito. Pero no es la iglesia, todos somos iglesia. Y hoy tenemos que darle gracias a Dios. De Managua, porque gracias por escrito, se hace por escrito al obispo, al ordinario estamos en paz. De esa diócesis, de ese hoy podemos lugar, rezar a Dios el padre Rafael Río, y sentirnos hijos de Dios. Y te voy a démosle infinitas gracias a Dios por este momento especial en nuestra vida y nuestra historia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, un día memorable para dar gracias a Dios. Poder político. Porque hay paz. En Santa María de Pantasma. Porque amamos la paz. Siendo el párroco, uno de los sacerdotes desterrado, el padre Gustavo Sandino. Por estos momentos históricos que vivimos de unidad y fortaleza. Estaba inaugurando en la alcaldía sandinista. Donde nos sentimos también fortalecidos. Porque el párroco de ese momento, pues es un hombre, un cristiano, que no se va a prestar, ¿no? a ir a aparentar que todo está bien. Entonces invitaron a Rafael Río, ahí están las imágenes, a bendecir esta actividad política en Santa María de Pantasma. Y lo conozco con propiedad de causa el caso porque lo investigué. No pidió permiso y este padre se quejó, ¿no? Este padre se quejó y dijo, ¿por qué este sacerdote viene a meterse en mi territorio y ni siquiera pide permiso, ni siquiera una llamada, por cortesía? Tenía el permiso rojinegro. A lo mejor eso le importa más que un permiso de su obispo ordinario. Y esas son las cosas donde uno dice, ok, ¿sos iglesia o sos un sacerdote político? Porque si nos ponemos a ese caso, por ejemplo, en Managua tenemos el caso de Antonio Castro, el cura que ha sido cercano a la familia Ortega Murillo desde aquellos tiempos, donde incluso participó de lo que se denominó la teoría de la liberación, ¿no? Donde criticó a la iglesia, donde él hacía o promovía, digamos, esta teología de la liberación dentro de la iglesia, ¿no? Ya que ya después, obviamente, la iglesia fue clara, ¿no? En esta ideología y dijo de que ellos no comparten, pues, el tema de la teología de la liberación. No ven esa filosofía, esa teología tal y como lo ven ellos. Pero Antonio Castro también. Antonio Castro ha sido calificado como la manzana podrida una de las manzanas podridas dentro del clero de la arquidiócesis de Managua. Y él no le ha importado poco que lo vean cercano a quienes reprimen al poder, por ejemplo, a quienes reprimen a la iglesia, que en todo caso es el poder que ha hecho el régimen sandinista, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, son cosas que uno no comprende. Mencionaba algo Marta Patricia Molina ayer que salía a colación este tema, y ella decía, en todo grupo religioso hay un Judas. ¿Será este Judas el padre Rafael Ríos de Jinotega? Marco, cuando hace un año más o menos, nosotros escribimos hicimos una denuncia, ¿no? De la misma feligresía y hablando precisamente del padre Rafael Río, ¿no? De su cercanía con el gobierno, pero también de que lo miraban haciendo sus actividades religiosas, porque el padre tiene un grupo en Jinotega que se llama No Encuentros Conyugales, un grupo selectivo, obviamente, y estaban realizando sus actividades de retiro en las instalaciones de la Cuculmeca. Y uno, pues, no tiene nada de malo, sí, pero la Cuculmeca fue confiscada a sus verdaderos dueños. Es una ONG que atendía a la comunidad en Jinotega. El régimen la confiscó. Irónicamente, aparece el padre y eso lo denunció la feligresía. La feligresía dijo ahí está realizando sus retiros, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta, Marco, que no existe vergüenza. Como lo que dijo ayer, como el padre Antonio Casco de Managua, que pone una bandera, una foto de Fidel Castro, un criminal de lesa humanidad, le agradece, ¿no? a los criminales, nunca se han atrevido a denunciar un crimen. O sea, han perdido la vergüenza, en todo el sentido de la palabra. Y yo no he visto, Denis, que Antonio Castro ha puesto
una foto de Monseñor Rolando cuando él estuvo encarcelado, demandando su libertad. Y esto que era un obispo que salió del clero de la arquidiócesis de Managua, un sacerdote al que él conoció, con el que él quizá estuvo en muchos encuentros en las reuniones de clero. O sea, ahí vemos cómo el tema político, cómo el tema ideológico supera a la verdad de la iglesia. En estos sacerdotes, hablamos específicamente como Antonio Castro. O sea, él prioriza más el tema político y orar por un político y orar por un criminal, ¿no? Porque, a ver, los guerrilleros no fueron personas santas, dejémonos de cuentos. O Sí. sea, son personas que mataron. El caso, por ejemplo, de Humberto Ortega, si nosotros lo traemos a colación. O sea, hay mucha gente que quedó dolida por los crímenes que cometió Humberto Ortega, que serán juzgados, no van a poder ser juzgados, digamos, en vida. Bueno, no van a poder ser juzgados, pero como cristianos tenemos la esperanza de que el Señor haga justicia por estos crímenes. El caso de Jean Paul Jenny, por ejemplo. Sí. Y hay mucha gente, y quizá hay muchos hay sacerdotes que pueden exaltar bondades de personas como este señor, ¿no? Entonces, ahí vemos realmente que, y por eso es que la palabra dice también, Denis, que la palabra de Dios es un arma de doble filo, porque es que atraviesa y en muchos casos hiere y en otros dice la verdad. O sea, la palabra es clara y el evangelio Marco, de Jesús es claro. de pronto hay hermanos muy sensibles a estos temas que se pueden sentir lastimados, pero yo quiero decirle el texto de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 15, que dice que nosotros somos el buen olor de Cristo, el buen olor de Cristo para la salvación o el olor que nos lleva a la condenación. Y digo esto para mencionarte que Monseñor Rolando, después del destierro, han salido 4 imágenes, 5 con la de hoy. Aparece hoy ya en otra imagen 5. Monseñor Rolando con una imagen sin hablar, sin expresar una sola palabra, causa esperanza, causa alegría, causa lágrimas. Me escribió una señora de Venezuela y me dijo, yo estoy llorando ahora que veo esta imagen de Monseñor Rolando Álvarez junto a Monseñor Antonio Canales, fue una de las primeras que se publicaron, el obispo de Danlí, Honduras, y yo miré esta imagen y empecé a llorar, ¿no? Gracias a Dios que está bien nuestro obispo. Y es que La imagen, además de estar bien, está donde debe estar, en el clero, está en temas de la iglesia, proponiendo según su experiencia pastoral y la experiencia pastoral que tenemos en Nicaragua, ejemplos que se pueden retomar y se pueden replicar en otras partes donde hay misión de la Iglesia Católica. exacto. Entonces, y menciona este texto de San Pablo en la segunda carta a los Corintios 2:15 que dice que somos el buen olor de Cristo o somos el olor de la condenación. Así de claro lo dice el texto. Monseñor Rolando con una sola imagen causa esperanza a millones de nicaragüenses y a millones de personas en el mundo por su testimonio, por su martirio. Pero vemos una imagen del padre Río, una imagen del padre Antonio Casco, y va a decir exactamente lo del texto de hoy. Son el olor de la condenación. El olor, y va a decir Jesucristo también, cuando alguien causa un escándalo a esto más pequeño, debería colgarse una piedra de molino y tirarse al mar. El escándalo que está causando estas palabras de servilismo del padre Rafael Río, el escándalo que causa el padre Casco y otras personas, muy pocas, gracias a Dios, pero hay sus personas que están muy contentos con este régimen, muy poco. El escándalo que están causando en la iglesia, en los más débiles, es grave, es muy grave. Claro, y además que crea confusión, es lo que con lo que iniciamos arrancando este programa. O sea, las palabras de este sacerdote crea una distorsión, ¿no? En la gente, porque yo he platicado con sacerdotes y los sacerdotes dicen, la gente no es tonta, la gente ve la realidad y aunque un sacerdote intente negar, digamos, una realidad, los laicos son conscientes de lo que está pasando. Que quizá no vayan a decir nada, que quizá no vayan a enfrentarlo, que quizá no vayan a hacer nada, está bien,
pero la gente, la formación que ha dado la iglesia en cuanto a las conciencias de los laicos permite crear estos juicios de valor y decir, o sea, lo siento, pero este sacerdote no está diciendo la verdad. Ahora, hemos decidido hablar de este tema en este programa, no porque tengamos, digamos, algo en contra del padre Rafael Río, nada personal. Yo no lo conozco, nunca he practicado con él, pero sí, así como abordamos temas como el tema del abuso sexual que abordamos hace dos programas, hace un programa, así traemos también a colación este tema que, como vos decís, quizá puede herir sensibilidades, pero hay que abordarse, son cosas y realidades que están pasando en la iglesia de Nicaragua. Tenemos que abordar estos temas necesariamente porque una de las misiones del cristiano, y nosotros como bautizados tenemos la obligación, Marco, porque de pronto la gente puede pensar, ¿no?, que los asuntos de la iglesia son propios de los obispos, de los sacerdotes y el papa. No, nosotros estamos injertados en el cuerpo místico de Cristo por el bautismo. O sea, tenemos deberes y tenemos derechos. Por consecuencia, este tipo de escándalos graves como el de ayer que causó el padre Rafael Río debe ser un tema que se debe abordar de frente. Y como el abuso de la pedofilia, Marco, no debemos andar haciendo como los gatos, escarbar y meter la caca. No, hay que decir las cosas como son. Como la pedofilia no se puede tapar y los pedófilos que están dentro de la iglesia deben ser juzgados, deben ser llevados ante la justicia, también se debe abordar este tipo de personas que son complacientes con el mal. En Nicaragua han habido crímenes de lesa humanidad, en Nicaragua han habido torturas, en Nicaragua se persigue a la iglesia, en Nicaragua se secuestra a los sacerdotes, y que venga alguien a decirnos que eso es mentira, simple y sencillamente hay que decir las cosas como son. Esta persona está en contra de la iglesia, esta persona, yo no pienso, y ni siquiera lo digo en broma, que el padre vive en una burbuja, no. Es consciente de que está al lado, a favor de un sistema totalitario represor del pueblo y de la iglesia. O sea, está a favor, y si está a favor, si comulga con esa ideología, es parte de ese mal. Es parte de esa ideología que atenta contra el cristianismo. Pero también está la opción de que él sea coaccionado a hacer esto, pues, o sea, veamos también la otra perspectiva. A lo mejor estará amenazado, estará presionado, porque incluso cuando él menciona o cuando él hace esta declaración, que dicho sea de paso, fue retomada por todos los medios oficialistas, con esa misma frase, no hay persecución religiosa en Nicaragua. Pero bueno, dejemos ese tema para otro lado. Hay la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, está en la Cámara, y en cuanto él menciona la frase libertad religiosa o persecución religiosa, inmediatamente lo vuelven a ver asustado. Wilfredo Navarro, ¿Sí? el mismo Se me había presidente de escapado la ese Asamblea dato. Nacional, Gustavo Porra. O sea, fue como que, ¿será que va a denunciarnos? ¿Será que va a decir algo? Y la transmisión estaba en vivo. O sea, había un temor y hay un hermetismo en cuanto a este tema en el gobierno que también causa este susto, ¿no? Marco, qué bueno que tocaste ese tema, porque por, por obligación, nosotros los que trabajamos en comunicación, hay que ver detenidamente los videos, hay que verlos y en mi caso particular, lo miré mucho más de 3 veces, ¿no? Porque tenía ¿Te gustó que lo que sacar, dijo el cura? porque tenía que sacar a mis conclusiones. Yo digo, es que te digo, ahí hay eco. No, es que era un eco, no era la Chayo hablando a través de Rafael Río. Sinceramente, aquí vivimos en paz, aquí podemos rezar en paz. La Chayo en el cuerpo del padre Rafael, así es sencillo. Pero esta expresión, ¿no?, del séquito sandinista, ¿no?, de los jerarcas sandinistas, de los cómplices de Ortega, la expresión que tú mencionas, Marco, esa es una realidad. O sea, en el rostro se puede observar que estas personas no esperaban, ni siquiera ellos, esas palabras del padre Rafael Río. Ni siquiera esperaban una bendición, pues el Padre Nuestro, la de María, y listo, se inicia la actividad de Benjamín allá en la Concordia. No, se sorprenden de esas palabras
Y alguien escribió un comentario que me llamó mucho la atención en ese video en vivo, y es, veo caras tristes, veo muchas caras tristes. Esta gente se sorprendió. Los mismos sandinistas se sorprenden. O sea, el grado de locura, por no utilizar otra palabra, del padre Rafael al decir estas palabras, es que la misma gente de su misma ideología sandinista se sorprende de esto. No lo esperaban, simple. Y además que él empieza diciendo, con todo respeto, dice, ay, eso es como cuando te preparan y después te dicen la verdad. Y ahí es donde vemos las reacciones como que, ¿qué irá a decir este? Me explico, o sea, lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, son situaciones que están ocurriendo dentro de nuestra iglesia que no realmente contrastan o que no representan lo que verdaderamente el martirio que está viviendo nuestra fe, pero que son hechos que están ocurriendo también, este tipo de posturas dentro de la misma iglesia católica. Esperemos em, qué más va a pasar, ¿no? Tras estas declaraciones, seguramente el obispo, Monseñor Carlos Enrique Herrera, va a tener conocimiento de esto que dijo, eh, pues ya a lo mejor no sé qué pudiera hacer. Pero bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en relación pues a nuestra Santa Iglesia Católica en Nicaragua. Y como iglesia vamos a continuar analizando también nosotros este tipo de acontecimientos que hay. Vamos a estar pendientes de la participación de Monseñor Rolando en el sínodo, las conclusiones del sínodo, y probablemente ese sea el avance que tengamos ya en la próxima semana, el próximo sábado, si Dios así nos lo permite. Denis, te agradezco por tu tiempo. Gracias también a tus seguidores en Panorama Católico, y será hasta el próximo sábado, si Dios así nos lo permite. Gracias, Marco. Hasta la próxima.